de la economía, se entiende mejor. Bueno, nos acompaña en esta entrevista Ruth de los Santos, quien es directora de Dirección General de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, varios años trabajando en el Ministerio de Hacienda, estuvo conmigo trabajando también en los acuerdos de libre comercio, de CAFTA, en fin, y también el sector privado. Y bueno, encantado de que estés por aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Qué gusto coincidir contigo en este nuevo espacio y la verdad que felicitaciones por el gran trabajo que estás haciendo. Bueno, sí. Mira, Ru, te quise invitar porque estábamos desde hace un tiempo que viniera y la agenda apretada que tiene no había sido posible. Mira, vamos a hablar en principio, partiendo del informe del Fondo Monetario Internacional en su visita que hizo recientemente del 1 al 12 de septiembre, una visita de acuerdo al artículo 4 de su acta constitutiva, en donde sale a relucir que plantea una reforma fiscal comprensiva que puede elevar los ingresos permanentes y financiar la inversión pública, que mejore la productividad y el crecimiento. Entonces, quisiéramos que nos dijera, para ti, ¿cuál es el objetivo mínimo de recaudación adicional del Producto Interno Bruto que se puede lograr en una reforma fiscal integral y por qué ese umbral? Mira, la verdad es que no es nuevo que el Fondo Monetario recomiende que haya una reforma o que haya una forma de aumentar los ingresos en República Dominicana. Tenemos muchos años escuchando esa receta. El fondo nunca ha dicho que tiene que ser a través de una reforma fiscal. Sí. Es el aumento de las recaudaciones. Aquí lo importante es ver cómo logramos que las recaudaciones aumenten sin que haya un debilitamiento de la actividad económica. Hemos observado que en el primer trimestre del año tuvimos un aumento del PIB, ¿verdad?, que íbamos en buena línea. Sin embargo, el Ministerio de Economía, que en ese momento todavía era el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pues redujo de 5 a entre 4 y 3 la expectativa de crecimiento. Más adelante, en la siguiente revisión, pues redujo la expectativa ya a algo que yo considero que es aún mucho más realista, que es un 3%. Y cuando tú ves cómo ha ido evolucionando la economía, en el primer trimestre íbamos con buena línea, ya en el segundo tuvimos una reducción y en vez de un 2.7 que fue que logramos en el primero, tuvimos un 2.3, por lo que estamos ahora en un 2.5. La verdad es que ante un escenario de ese tipo, más que pensar en una reforma fiscal, tenemos que pensar en cómo reactivar la economía. Sí. Ahora, eso no significa que a futuro no pensemos en cómo vamos a darle sostenibilidad a los ingresos. En República Dominicana tenemos un serio problema de presión tributaria, es verdad. Pero también por mi experiencia de más de 20 años en el Ministerio de Hacienda te puedo decir, y ahora haciendo una especie de retrospectiva e incluso algo de mea culpa, hemos tenido muchas reformas tributarias. Y en principio a una 17 reformas tributarias desde el 2000 hasta el 2012, me parece. Si la medimos desde el 2000, que tuvimos las 146 y 147, después, digamos que estamos cerca de 12 o 13 reformas en sentido general, algunas más profundas que otras. Claro. Pero cuando tú revisas los resultados, en el momento que tuvimos el mayor aumento de recaudación fue en el año 2007. Tuvimos una presión que casi rondaba el 17. Sin embargo, después, en el 2012, tuvimos la ley 253-12, que ha sido una de las reformas más importantes de los últimos años, y en principio nos dio un aumento de esa presión, pero que luego se diluyó. Entonces, quizás aquí tengamos que hacer una revisión de todo el sistema. De todo el sistema tributario. De todo el sistema tributario y de todo el sistema de administración de los ingresos como tal. Discúlpame, pero en esa reforma del 2012 no se aplicaron impuestos que estaban contenidos en esa reforma y no se aplicaron, por ejemplo, el de la placa. Exacto, ahí tuvimos algunos instrumentos de política que no se pudieron aplicar por el mismo momentum político, y eso es lo que me lleva a la segunda parte ya de mi reflexión. Sí. Cuando vemos lo que ha sucedido del COVID para acá, ningún país de la región ha logrado hacer una reforma importante. No. Entonces, si tú le preguntas a Magín, que ahora es el nuevo ministro, ¿verdad?, de Hacienda y Economía,
en principio se tenía una idea ambiciosa de una reforma que es rondar el 1.5. Sin embargo, ahora estamos hablando de una reforma que nos ayude a aumentar la inversión pública, el gasto de capital, que realmente sabemos todos que todos los estudios demuestran que por cada peso que invierte el Estado en inversión pública, inversión de capital como tal, estamos hablando de que el sector privado o que influye en la generación de 3 pesos para el sector privado. Entonces, con una inversión tan baja como la que se prevé en el presupuesto a nivel inicial, que es la primera vez que tenemos una reducción del gasto en capital por debajo realmente del que el año pasado se dio en términos nominal incluso, es realmente complicado pensar que vamos a lograr ese desarrollo y ese crecimiento, el avance de la economía. Entonces, la preocupación de imagen debe ser en este momento cerrar el tema de la inversión pública con por lo menos 0.5% del PIB. Eso justamente para darle un respiro al gobierno y que pueda pues hacer las inversiones necesarias y darle, ¿verdad?, el impulso a la economía que nos permita para el año 27 pues entonces sí tener esa reforma y esa capacidad de revisión de todo el sistema de las políticas públicas en sentido general, porque igual hay muchos gastos que hay que observar, hay muchos gastos que no necesariamente tienen toda la productividad y que no responden necesariamente a elementos de política de desarrollo, sino más bien a política de asistencia, que hay que evaluar si realmente van dejando los resultados necesarios. Precisamente, eso por ahí va mi segunda pregunta, otro segundo punto de esta conversación, y es el gasto. O sea, elaboramos un presupuesto, tenemos un presupuesto muy rígido, un 4% para educación, un tanto para los ayuntamientos, un tanto para la Universidad Autónoma. No cumplimos con ninguno, excepto la de educación, pero entonces el gobierno le queda muy poco. Bueno, y los intereses de la deuda también. O sea, ¿qué? Mira, la verdad es que el presupuesto realmente es muy rígido. El espacio de formular verdadera política presupuestaria en República Dominicana es muy limitado. Cuando tú tienes cerca de un 14% de presión tributaria y tienes que dedicar el 4% a un solo sector, que es el sector de educación, deja muy poco espacio para el resto. Si a eso tú le sumas las transferencias que hay que hacer al Banco Central por el déficit cuasi fiscal, si le sumas las transferencias que hay que hacer a los ayuntamientos, le sumas los porcentajes que van a los poderes, al Poder Judicial como tal, a los distintos órganos constitucionales creados, hay muy poco espacio. Lo que no significa que en República Dominicana tengamos un gasto alto. De hecho, nuestro gasto está... Que no tengamos un gasto alto. No, nuestro gasto no es alto. Podríamos discutir... ¿Estás refiriendo a cuál de los gastos? ¿Gasto corriente, gasto de capital? Porque tenemos un gasto corriente que mira, alto. El gasto corriente como proporción del gasto es muy alto. Ajá. Pero como proporción del PIB, el gasto en general no es alto en República Dominicana. Okay. Economías similares a la de nosotros, como Costa Rica, tienen un gasto muy por encima de nosotros. Estamos hablando que Costa Rica el gasto ronda el 22-23% del PIB. Entonces, si tú quieres una economía que lleve a mayor nivel de desarrollo, también necesitas tener mayor nivel de gasto. Ahora, ¿cómo equilibramos ese nivel de gasto? Es el punto con el nivel de ingresos. Probablemente aquí tengamos que hacer una revisión total a todo el sistema de administración tributaria. Aquí debemos sentarnos y revisar exactamente por qué siempre estamos grabando a los mismos. Sí, ¿qué pasa con que la base de contribuyente no termina de ampliarse? Sí. ¿Cómo hacemos para que la informalidad laboral no sea el reflejo de la informalidad económica en sentido general? Es un grave problema la informalidad. Exacto. Cuando tú tienes... toda Latinoamérica es muy informal, esa es la verdad. Pero cuando tú revisas los números de República Dominicana, estamos por encima de la media de Latinoamérica. Entonces, si nosotros logramos al menos cerrar la brecha entre la productividad del ITEVIS, que es el principal impuesto, la principal fuente de recaudación nuestra, y si a eso alineamos con llevar al mismo nivel del promedio regional la informalidad, ahí fácilmente estaríamos hablando de un aumento de recaudación de cerca del 3% del PIB. No sé, se ha mencionado mucho que en estudios recientes de la CEPAL dan cuenta de que en República Dominicana por cada peso que debe recaudarse por el ITEVIS, solo se están recaudando 36 centavos. Entonces estamos hablando de que fuera de México, nosotros somos el país más ineficiente en esa recaudación. Ahí tenemos que ver qué está pasando, qué no hemos estado viendo, qué elementos no estamos tomando en consideración. ¿Qué pasa que siempre tenemos la misma base de contribuyentes? Sí. Es necesario que ampliemos esa base.
Todo el sistema de facturación electrónica yo sé que va a ayudar, sin embargo, como se ha esquematizado el cronograma, tú tienes primero a los grandes contribuyentes, tanto nacionales como locales, luego a los medianos, y las micro, entonces van al final. Cuando tú revisas, el nivel de informalidad más alto, entonces está en las micro, lo que significa que el nivel de riesgo más alto de incumplimiento tributario también está en las micro. Entonces, quizás antes de tú ponerte a trabajar con quienes ya tú tienes de manera cautiva, quizás deba empezar a ver entonces cómo esa franja, que en principio no te está dando muchos ingresos, empieza a ser una parte más importante de esas recaudaciones por aquello del equilibrio del sistema tributario, por lo que establece el artículo 75 de la Constitución, que es el deber de tributación. Todos debemos tributar en la medida de nuestras posibilidades. Sí, pero hay un asunto, Malarú, y es que las micro y las pymes se van a régimen simplificado de tributación. Son muy pocas las que están en eso, pero entonces son muy cargadas, porque entonces tienen que pasar el mes entero pagando impuestos, ya sea el anticipo, ya sea el ITEV, ya sea el impuesto sobre la renta, hasta la seguridad social.